Muy buenas tardes, bienvenidos a todos este día jueves 23 de junio. Son exactamente las 5 de la tarde y estamos muy contentos de reunirnos otra vez de manera virtual para abordar otro de los temas que nos importa justamente para mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos. Tenemos el agrado nuevamente de contar con la presencia de Duoc-UC, quienes nos han acompañado durante este año y el año pasado para abordar temáticas que son interesantes de trabajar en la sala de clase. Grupo Educar y Duoc-UC, entonces, como les decíamos, dan inicio a este tercer seminario de este año, y nosotros contamos con Fernanda Farías. Ella nos está acompañando, ella es jefa de fidelización de Duoc-UC y nos va a entregar unas palabras de bienvenida a nombre de la institución. Bienvenida, Fernanda. Hola a todos y todas, muchas gracias por este pase, Marce. Estamos acá ya cerrando casi el primer semestre de muchos de los que están acá asistiendo. Vamos en 51 conectados, así que nos voy a invitar siempre a que se puedan presentar mediante el chat para ver de dónde vienen, cuáles son las necesidades de ustedes y puedan participar en esta charla que básicamente, como lo hemos hecho en las versiones anteriores, está armada para ustedes en base a las necesidades que están naciendo hoy en día en todos los establecimientos educacionales. Por ende, si bien Daniel es el experto, los que van a dar este foco, este feedback, van a ser cada uno de ustedes. Así que espero lo puedan disfrutar, estén bien participativos y obviamente vamos a cerrar este semestre con este evento por parte de Duoc-UC y Grupo Educar, y obviamente nos vamos a adelantar porque en agosto nos vamos a volver a encontrar. Así que, Marce, todos tuyos para darle el pase a Daniel posteriormente. Muchas gracias a todas las personas que se van conectando. Como decía Fernanda, recuerden de ir poniendo sus preguntas en el chat, y como Grupo Educar y Duoc-UC estamos abocados a mejorar los aprendizajes, pero sabemos que los 2 años de pandemia volcaron la vida de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes al mundo digital, convirtiéndose en el espacio de mayores interacciones del día a día de los jóvenes y adolescentes. Y obviamente, además de eso, la vuelta a la presencialidad significó amenazas y desafíos en ese sentido para nuestros jóvenes y también para nuestros docentes. De hecho, según cifras de la Superintendencia de Educación, las denuncias de ciberacoso en nuestro país subieron más de 100% comparando el mismo periodo de 2021 de marzo respecto al 2018-2019. Teniendo esto en consideración, es que quisimos trabajar el tema con una persona que es de la casa, que lo conocemos, que maneja todo el tema de la enseñanza y el aprendizaje digital. Es Daniel Halper, y con él ya en pantalla, él es académico de la Universidad Católica de Chile, es director de Tren Digital, y su currículum es bastante largo, pero podríamos decir que es experto en aprendizaje, desafíos, ciberbullying y todo lo relacionado con la enseñanza digital. Quiero darle el pase a Daniel y decirle que estamos muy agradecidos de contar con ustedes esta tarde y sacarle el mayor provecho a este encuentro de aprendizaje que vamos a tener junto a Daniel. Muchas gracias, Daniel, y a todos muy bienvenidos esta tarde. Muchas gracias, Marcela, Fernanda, y a cada una y uno de ustedes que está esta tarde. La verdad es que la idea, yo voy a presentar alrededor de 50-55 minutos, voy a contarles, decirles cómo yo veo el fenómeno a partir de la investigación, de alguna idea, pero lo más importante son ustedes. Pregunten, después la idea es que haya una interacción. Me dijeron principalmente por el chat, así que aprovechemos este espacio. Yo feliz de responder las preguntas, de contarles también cómo es nuestra aproximación a estos fenómenos. Y bueno, comenzamos a disfrutar, a pasarlo bien, a poder entregar conocimiento. Así que ahí, Adit de San Martín, orientadora de los colegios Reyes Belloto en Quilpué, y a todos los que se van uniendo, aprovecho de saludar, de darles las buenas tardes, y en nombre de Duoc y del Grupo Educar, comenzamos esta tarde con 2 ideas. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy día y cómo es lo que yo veo que hay que aproximar el fenómeno? Vamos a explicar por qué es tan fácil hablar mal en el mundo online. Primera idea, el primer concepto. Y segundo, cómo eso deriva en ciberbullying. En lo primero, vamos a explicar un aspecto que es natural en la persona, que no tiene por qué ser así, pero lamentablemente sucede.
que es el hablar de forma negativa del resto. Y les voy a explicar cómo yo veo esto, ¿ya? 15 minutos alrededor, después 35 minutos ciberbullying, y nos vamos a las preguntas. Qué rico poder estar acá, espectacular. Vamos entonces, pero antes, como yo siempre trato de aproximarme a la temática cuando estoy con estudiantes. Siempre trato de explicarles que nunca es negativo las redes sociales. Siempre cada uno decide cómo lo utiliza, que son neutrales. ¿Qué quiere decir que son neutrales? Dejen explicarles siempre a través de la narrativa, contándole historias. Yo después de esta presentación se va a enviar. Y comienzo con una historia que es de un grande, Sir Edmund Hillary. Él fue, durante 8 veces, queridos y queridas, trató de subir nada más y nada menos que el Everest. Imagínense ustedes, 8 veces trata de subir el Everest y en la 8ª vez llega a lo que hoy día se conoce como el campamento base más alto antes de hacer cumbre. Y llega arriba y lo invitan, en ese tiempo colonia británica, lo invitan a dar una conferencia en Londres a este caballero que había tratado de hacer todo por conquistar en la cima del monte, de la montaña más alta. Y lo llaman y empieza a hablar a la audiencia. Mientras se dirige a la audiencia y empieza a explicar que lamentablemente la fecha no fue la mejor, que vinieron las tormentas, que los sherpas, las personas que ayudan, hubo un error, que con la alimentación, mientras está explicando, empieza a caer en excusas, en razones de por qué no pudo. Mientras se está dirigiendo a la audiencia, ve al lado, y al lado, como ve usted acá, que hay, no sé, una foto, un cuadro, estaba una foto del Everest. Y en un acto rarísimo, en vez de mirar a la audiencia, se queda pegado en la foto y le dice: Everest, yo sé que tú eres más alto que yo. Le dice: pero Everest, tú llegaste a un tope y no vas a seguir creciendo. Pero si yo me voy en otra fecha, si yo intento subir con más sherpa, si yo tomo esta otra y empieza y esta ruta y con esta forma de comer y con esto, y si yo mejoro cada uno de los errores que hice, de los errores que cometí, voy a seguir creciendo y no me voy a estancar. Al año siguiente, en la 9ª expedición, Sir Edmund Hillary, con el Sherpa que ustedes ven acá en la imagen, Tenzing Norgay, llegan, hacen cumbre. ¿Y por qué les cuento esto? Porque hay una foto que es conocida, que es la de Norgay, con Piolet creo que se llama, sobre la cima, digamos. Y llega después Norgay y le dice a Sir Edmund Hillary: ahora te saco la foto yo. Y llega Sir Edmund Hillary y dice: no, le dice, déjame disfrutar que corregí cada uno de los errores y que soy más alto que el Everest. Y ustedes llegan y dirán: ¿qué? Como imagínense esa cultura con la actual. ¿Qué? ¿Está en el lugar más alto del mundo? ¿No se va a sacar una foto? No. Déjame disfrutar que corregí mis errores. Estamos en un mundo donde la gente quiere demostrar que es perfecto, que tiene su yo ideal, su imagen espectacular. Pero hay veces que para disfrutar en verdad y conectarse con uno, no hay que sacarse la foto. Hay que ver los errores que tiene para corregirlo y crecer. Porque el Everest hasta ahí llegó. Pero el concepto que si uno corrige sus dificultades y problemas, va a seguir llegando arriba,
es impresionante. Las redes sociales pueden ser utilizadas para elevar y crecer, pero también pueden ser utilizados para lo más bajo que puede caer una persona. Yo soy profesor en la Universidad Católica y hace unos 4 años atrás o 3 años atrás, aquel que era el candidato del movimiento gremialista para la Federación de Estudiantes fue acusado de abuso sexual. Él siempre dijo que había sido inocente, que nunca lo había hecho. 6 meses después, aquel responsable que hizo un señor que es un estudiante, se llama Johnny Olate, dijo, es verdad, yo fui, no aguanto más. Y cuando se le preguntó por qué, si ustedes ven, hizo esta encuesta anónima. Y le dijeron, mira, fue una especie de venganza. A mí este caballero, que era el líder del movimiento gremialista, yo había cometido un acto negativo, malo, y me dijo que lo iba a sancionar y por lo tanto que era mejor que renunciara. Y no aguanté y hice una denuncia anónima contra él. Así podemos caer debajo. Las redes sociales pueden ayudarnos a crecer, a elevarnos, pero también pueden ayudarnos a destruir al otro. Y es importante entender este punto. Es fundamental. Es que esto es la vida. Esto es la vida. Yo puedo construir personas o destruirlas. Pero no podemos andar echándole la culpa a las redes sociales de nuestro error. Somos nosotros los que estamos detrás de ello. Y de la misma forma como yo construyo, destruyo. Yo creo que esa idea es fundamental. Lo primero es que no podemos responsabilizar a las redes de los problemas que nosotros generamos. El segundo concepto, esta idea de hablar mal, negativo. Porque efectivamente es más fácil con las redes sociales. Y es cierto. Hay un libro que se llama El poder del mal, de lo negativo. Y parte con esta historia impresionante, que es de un cómico, un payaso, que se para frente al escenario y cuenta un chiste. Y toda la audiencia se ríe. Termina de reírse la audiencia y cuenta el mismo chiste. Y ahora se ríe la mitad. Y lo cuenta por tercera vez, ya un tercio, y por cuarta vez. Y ya casi nadie se ríe. Y le pregunta, si ya te ha dejado de hacer gracia lo que acabo de contar, chiste repetido sale podrido, ¿por qué no dejas de atormentarme o atormentarte una y otra vez por lo mismo? ¿Por qué las personas por lo negativo pueden todo el tiempo seguir diciéndolo? Y no así con lo positivo. El poder de lo malo. Un libro tremendo de Tierney y Baumeister. Y estos investigadores te dicen, mira, pon atención, lo malo tiene mucho más impacto en nosotros que lo bueno. Prestamos más atención a las malas noticias que a las buenas. La crítica nos afecta más que los elogios. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza humana. Ellos tienen una perspectiva biológica del ser humano. Y te dicen, mira, desde una perspectiva genética, te dice, antes, la persona, desde una característica evolutiva, de repente salía y no volvía. Salir de la cueva era lo más peligroso del mundo. Iba en contra de tu instinto de supervivencia, por lo tanto, te salían, te podían matar, estaban los peligros, por lo tanto uno tenía que focalizarse en lo negativo para que no te mataran. Ahora ustedes dicen, pero Daniel, tú quizás puedes ser una persona religiosa, ¿cómo? Bueno, escuchen algo. No hay diferenciación entre lo que piensa el religioso y el aquel que tiene una mirada evolutiva. ¿En términos de qué? De composición de la mente humana.
Ambos te dicen, es verdad, es así. La persona tiene una predisposición a lo negativo. El religioso te dice, Dios lo creó así. Y el evolutivo te dice, esto fue producto de la evolución humana. Pero ambos están de acuerdo en cómo somos como personas. La diferencia, la verdad, es la fuente. Por lo tanto, acá hay un acuerdo tremendo, que es que el ser humano está cableado para focalizarse más en lo negativo que en lo positivo. ¿Ustedes a qué le pondrían más atención? ¿A un león que viene a comérselo? ¿O una manzana de Newton, ¿no verdad?, que cae del árbol? Cuando ustedes viajan o viajábamos antes de la pandemia, que ellos conocían con mayor frecuencia por el país, a mí me tocaba dar, no sé, por lo menos una o dos veces estaba en provincia. Y uno viajaba y el 99,9 o 5% de las veces la maleta siempre llegaba. Pero uno no andaba tuiteando, no andaba poniendo en redes sociales, me llegó la maleta. Sin embargo, la gente que no le llega, en ese 1%, 0,5% de las veces, sí reclama. El foco en lo negativo es parte de la esencia humana. Yo hago cursos de forma constante y una vez me destruyeron 2 alumnos, 2 de 45. No es malo, ¿no? Sobre 95% positivo. Pero ¿con quién? ¿Con qué sensación creen que me quedé? ¿Saben ustedes lo que hablo? Están en lo mismo. Uno se queda con ese aspecto negativo. Pero les puedo decir algo. Es lo más ridículo del mundo. Escuchen. Si nos vamos al mundo del deporte, hay varios íconos. Uno de ellos se llama Baby Ruth. En el béisbol. Ustedes saben que la mejor campaña que tuvo Baby Ruth, que ha sido el mejor bateador de la historia mundial, fue .69, es decir, de cada 10, la chuntada a 6,9 y el promedio es la mitad. Es decir, el mejor bateador de la historia no tenía 100% efectividad. Nuestro Marcelo Ríos, el número 1 del tenis mundial. Si ustedes ven la estadística, los puntos, es 53%, 31%. Es decir, le hacían mucho más puntos de lo que hacía él con el primer, por ejemplo, punto ganado de evolución del primer servicio. Y aún así fue número 1. Y si ustedes van donde Claudio Bravo, la taja penales, también. ¿De qué? Si ven la estadística y todo, ¿qué? 2 penales, le hacen 8 penales y ataja 2. Y gana millones de dólares. Y no tiene 100%. Sin embargo, la gente se fija en ese 2%. Es impresionante. Si nosotros seguimos escarbando, los quiero llevar a don Carlos Humberto Caselli. Ustedes saben que Carlos Humberto Caselli ha sido, no el máximo goleador, porque no jugó tantos partidos, pero así ha sido la persona más efectiva en términos de goles que ha tenido la selección chilena. 0.59, es decir, por cada 2 partidos que entraba seguro hacía un gol. Tremendo. Nunca hemos tenido a alguien tan efectivo como él. Sin embargo, ¿cómo se lo recuerda? ¿Cómo ustedes lo recuerdan? Veámoslo. Carlos Caselli, Gustavo Moscoso, acompaña Neira, siempre arrancando Caselli, la marca de Kraus, Caselli, penal indiscutido. La expectación era sobrecogedora. Muchos ya celebraban y Caselli, con el 13 en su espalda, comenzaba su carrera para patear el penal. Caselli frente a Concilia, Caselli se lo perdió, Caselli se lo comió. ¿De acuerdo o no? Y el ingenio del chileno es extraordinario. ¡Extraordinario! Disfruten. ¡Ole, bueno! Hola, mamá. Me perdí el penal. No importa, hijo. En 2 semanas más, ¿quién se va a acordar? Hay cosas que no se olvidan.
Media hora, imposible de olvidar. Tremenda, ¿eh? Oye, pero disculpen la nostalgia, ¿ah? Pero bueno, los profesores más jóvenes no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Espero que los como uno, ¿no es verdad? Disfrutemos juntos esto. Pero el punto es que, ¿qué es lo que quiero hacer de forma interactiva, espero entretenida, con ejemplos cercanos? Pucha, qué manera de ver lo negativo, ¿ah? Y ustedes decían, pucha, pero si el cerebro humano, está bien, si no estoy, pero es cierto pero sabemos ya que nuestra estructura mental le pone mayor atención a lo negativo que a lo positivo. Pero les puedo decir algo. Es un hecho la causa. Pero nosotros tenemos que saber el impacto que tiene hablar negativo en los grupos para generar la voluntad de cambiar. Es cierto que le ponemos mayor atención a lo negativo que a lo positivo. Y es una cosa mental. Pero también es cierto que si sabemos, aprendemos, entendemos las consecuencias que tienen nuestras acciones, podemos educarnos para poder alcanzar un mejor resultado. Porque de la misma forma como nuestro cerebro nos invita a lo negativo, también nos tiene que invitar a desarrollar y pensar. Porque nosotros no respondemos de forma como lo hacen los animales. Podemos procesar, pensar, aprender, generar cierto contenido para ser mejores personas. Entonces, que a mí me gusta mucho de este libro y que traigo los ejemplos porque creo que son fundamentales para que los compartan con sus estudiantes. Ellos traen el ejemplo de Lisa, que trabajaba en una empresa de videojuegos, de producción de video. Y nada, pues te cuenta que ella pensaba que estaba en el peor lugar del mundo para trabajar. ¿Por qué? Estaban las puertas cerradas, los gerentes como que nadie, en el fondo, no... miren, todo lo que cuente era poco para ella. Comían solo en su escritorio, no había participación, espacio común. Y hasta que, ¿qué pasó? Uno de los encargados desarrolló una condición en su corazón y comenzó a trabajar desde la casa. ¿Me suena conocido, no? Oye, todo cambió. La gente comenzó a discutir con sus colegas, los proyectos, los gerentes empezaron a dejar las puertas abiertas, aumentó la creatividad, el intercambio de ideas, uno trajo el brownie, el otro la música, comenzaron a juntarse, incluso happy hour, y todo pasaba cuando no estaba esta persona. Y ojo, que los autores cuentan que no era malo, pero sino que su conversación era negativa. Hablaba con los clientes, se reía de ellos, los consideraba tontos, aburridos, las reuniones celulares, los errores que hacían los demás. Una persona, por la negatividad de su habla, afecta a todo un grupo en lograr su potencial. Impresionante. Es que en verdad es increíble. Y hay una pareja que a mí me encanta, que se llama John Gottman y Julie Schwartz, de todo lo que es psicología positiva aplicada en parejas. Y es increíble, ellos, por las investigaciones que han hecho, tienen un 90% de capacidad de accuracy, se dice en inglés, que es como de predecir el resultado del matrimonio. Es increíble porque lo han estudiado mucho. ¿Y qué es lo más impresionante para mí? Que te dicen, a partir de la psicología positiva, que una experiencia negativa, miren, increíble, una experiencia negativa equivale a 5 positivas. Es tanto el impacto que deja en la persona una experiencia negativa con otro, que necesita 5 positivas para equiparar. Increíble. Entonces, es muy potente el tema de lo negativo. Es decir, tenemos que poner atención y un foco. Y es verdad, las palabras, Halpen, no estoy diciendo nada nuevo. Es cierto. Sabemos que las palabras tienen poder, pero las palabras malas tienen mucho más poder porque son mucho más destructivas.
El principio es que la forma con que hablamos con y de los demás forma nuestro ambiente social. Y hablar del otro siempre ha sido destructivo. Pero con Internet es terrible cómo ha aumentado esto. La comunicación online, el efecto de desinhibición, el cómo se habla mucho más negativo, rudo, asociado con esta anonimidad, que la gente cree que no le va a pasar nada, que no lo van a reconocer, que se esconden en esta sensación que nadie lo ve, es muy impresionante cómo tiene un impacto y afecta. Y hemos destruido la salud mental de niños, de jóvenes, al hacerlos 100% vulnerables frente a la forma con que el resto se relaciona con ellos. Y han surgido estos altos índices de incertidumbre, ansiedad, depresión, soledad y baja autoestima. Y ojo, no me estoy refiriendo a la pandemia. Estoy hablando entre los años 2008, 2009, 2017, 2018. Antes de la pandemia, donde nosotros vemos acá en el grupo mayor de 50 años que tener depresión siempre ha estado entre el 3 y el 4%. Entre el grupo de 26, 49 años, ¿no es verdad? La crisis de los 40 lo dispara y tiene un crecimiento del 100%. Y en los adolescentes, en esta línea que se ve arriba, siempre ha sido entre el 7 y el 8%. Porque están buscando una identidad, porque tienen mayor conflicto, todo lo que sabemos. El punto es que el año 2013, en países como Estados Unidos hubo un quiebre. Son los mismos datos que nosotros tenemos. Lo que pasa es que no los tenemos tan así. Por eso es tan bueno este gráfico. Acá, según autores como Jan Twain, como varios autores, puse ahí una columna, hablé la semana pasada justamente de esto, que también se los puedo mandar como material junto a la presentación. Dicen que es por la inclusión de las pantallas. Y los datos son increíbles. No estoy hablando, nuevamente, por favor, del mundo post-pandemia, porque ahí hay muchos otros factores. Y en el mundo post-pandemia estos datos son mucho más altos. Estoy hablando antes de la pandemia, que aumentó más de un 100% la depresión, la angustia psicológica grave un 71%, más de 100% aumentó el intento de suicidio, porque es muy duro. Les puedo contar un ejemplo reciente. Nosotros, me imagino yo que ustedes escucharon, quizás no lo siguieron, él es Johnny Depp, ella es la Amber, y el señor de la derecha se llama Dr. David Spiegel. Él es un psiquiatra. Y él se le pidió atestiguar en el juicio de ellos. Él atestiguó como en contra de Johnny Depp porque decía que tenía un rasgo que podía llevar en abuso. Porque tenía abuso de sustancia y que podía llevar en abuso contra la... Él es un psiquiatra, experto en salud mental. Se tuvo que pedir vacaciones. ¿Por qué? Y esto es lo que él dice. El volumen desde los ataques personales sobre quién soy y cómo me presento hasta cómo me veo y digo fueron hirientes. Me gano la vida con la gente, así que traté de entender de dónde venía la gente. Es lo que hace un psiquiatra. Pero los comentarios debajo de los videos de YouTube han sido: soy un adulto, no es la primera vez que me critico, pero nunca así. Ese lunes y martes tuve lo que se describiría como una conmoción cerebral emocional. No fue físico, no me golpearon en la cabeza, fue emocional porque los comentarios posteriores me dejaron entumecido y aturdido. Nunca en mi vida he sido el objeto o el objetivo de cantidades tan voluminosas de odio. Nunca. Procesaré la emoción, pero siempre estará ahí el conocimiento de que yo está en el extremo receptor de tal veneno. Un psiquiatra con más de 20 años de experiencia, que conoce perfectamente a la gente, no aguantó. ¿Qué le queda a un joven de 14, de 15, de 12? Impresionante. Es tremendo. Nuevamente, un psiquiatra, un profesional de la salud mental, el testimonio que no aguantó.
¿Qué pasa con nuestros jóvenes? Segunda idea, entonces, ciberbullying. Y entramos acá, yo trato de explicarlo como una dinámica de 3 grandes actores que los jóvenes tienen que saber: la víctima o víctima, el victimario y la audiencia. Ahora, antes de entrar al concepto de ciberbullying, quiero hacer 2 cosas. La primera es enchufar, para no perder la fuente de poder, que es muy importante, ¿no es verdad? No me gustaría... Mientras que Daniel enchufa su computador, quiero recordarles que vayan anotando las preguntas para que no desaprovechemos la oportunidad que tenemos de contar con Daniel a la distancia y con su vasta experiencia en el tema. Eso, solo recordarles eso. Ya, Daniel. Buenísimo. Vamos. Entonces, la idea es que ahora, en 35 minutos alrededor, les pueda explicar esto del ciberbullying. 2 conceptos que son fundamentales, y yo siempre trato de hablar de las cicatrices emocionales del ciberbullying. ¿Por qué esto es tan importante? Porque yo tengo, al igual que ustedes, más de 40 años, no de todos, de todas, no los puedo ver, pero estoy seguro que se ven muy jóvenes. Y estuve en el colegio o la edad de estos niños, 25 años atrás, un niño, no sé, de primero medio, y todavía me acuerdo de cosas que me decían. Y antes dice que el viento se lleva las palabras. Hoy día quedan. Hace 4 años tuvimos la fiesta de los 20 años de egresado. Mi amigo del alma, el Ronnie, organizó la fiesta. Le digo: Ronnie, cuéntame algo, cómo viene y la sorpresa. Y me cuenta, y me dice: pero te tengo que contar algo que me pasó, a ti te puede interesar por el trabajo que haces. Me dice: hubo 3 personas que llamamos, nosotros éramos 112, y que no quisieron. Y me dijeron como: ustedes para mí no existen, están muertos. En psicología hay un concepto que se llama negación, que cuando hay algo tan duro, tan fuerte, como que la persona como que lo niega. Terrible, terrible. O sea, que gente niegue que pasó contigo en el colegio, que estés como muerto para ella. Es muy duro. Entonces, estos 2 conceptos me gustaría antes explicarlos, para poder entender la dinámica ciberbullying. El primero es la diferencia entre imagen e identidad. Imagen es cómo me ven los demás, el elemento externo de proyección, y la identidad es cómo me veo yo. El problema es que la imagen y cómo me ven los demás se come la identidad. ¿De dónde nosotros sabemos esto? Cuando íbamos a los colegios, le hacíamos, y sabíamos que en algunos cursos chicos habían problemas de ciberbullying, nosotros le hacíamos dibujarse un autorretrato. ¿Por qué? Porque al niño o la niña que los molestan por una condición, cuando se dibujan o autorretratan, esa condición es como, queda mucho más retratada. Por ejemplo, el que lo molestan por negrito o por blanquito, por gordita o por flaquita, por alta o por baja, por narigón o porque no tiene nariz, da lo mismo. Cuando se hace dibujar, esa condición se nota, se ve. Es todo un concepto que es como de proyección, que en el fondo los psicólogos lo ocupan, no sé, pues cuando, niños que no saben verbalizar por su edad, muy bien, le dicen como que dibujen a la familia, y el psicólogo como le dice: ya, dibuja a la familia, y porque así pues ya, y explícame la relación, el rol acá, y así pues ir viendo, ¿no es verdad eso? Entonces, en esto es súper parecido. ¿Y por qué pasa eso? Porque la imagen, el cómo los demás me ven finalmente termina comiéndose, el cómo se ve uno mismo. Yo trabajo en el mundo digital, escribo mucho en una red social que se llama LinkedIn, y también trabajo para empresas, pero entonces
Muchas veces las publicaciones que yo pongo la ven 80.000, 70.000, 100.000, 200.000, 500.000. Y de repente imagínense que la ven 4.000, 3.000, 2.000. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser? Algo malo hice. Tengo algo malo. Y ustedes me dirán, pero espérate, Halton, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver que si que te ven 3.000 tú tenías algo malo? Sí, porque la imagen es de percepción. Se come la identidad. El cómo los demás te ven afecta el cómo te ves a ti mismo. Nosotros desde el año 2016 que hacemos encuestas en colegios, estudios, y vemos esto. Vemos que los niños, los jóvenes, acá están cuando la autoestima, auto propio, estima, valor, depende de uno, ¿no es verdad? El foco, autoestima, depende de uno. Sin embargo, nosotros lo que vemos es que mientras más tiempo yo comparto imagen, más baja eso. ¿Por qué? Porque yo me empiezo a ser dependiente de los likes. Le dejo la parte del auto propio al resto. Porque me acostumbro a sentirme bien en función de la opinión que tienen los demás, de los likes, de los me gusta, de los comentarios. Entonces, primer concepto, la imagen se come la identidad. El cómo los demás me ven afecta el cómo me veo yo. Y después van a entender por qué esto es tan importante para que los jóvenes puedan entender el concepto de ciberbullying. Segunda idea, segundo concepto, uno que se llama vulnerabilidad. Y ustedes le pueden preguntar, jóvenes, ¿qué entienden ustedes por vulnerabilidad? Piensen ustedes, no lo voy a hacer participar porque la idea es avanzar, pero ¿qué es vulnerabilidad? ¿Qué es vulnerabilidad? Y a mí una forma que me gusta de conceptualizarlo es como esta foto. Es algo íntimo que se hace público, visible por el resto. Yo pongo el ejemplo, imagínense que la Camila y la Fernanda están en segundo básico, y la Camila le dice a la Fernanda que está enamorada del Antonio. La Camila le dice, Fernanda, estoy enamorada del Antonio, pero por favor no le digas a nadie, esto es privado, propio. Y llega la Fernanda, se para, niño, niña, en el curso. Y a esa Camila le gusta el Antonio, está enamorada. ¿Qué hiciste? Esa lógica. Revelar algo íntimo. ¿De dónde parte esto? Este es el primero de 5 personajes que me gustaría mostrarles esta tarde. Él se llama Arthur Schopenhauer. Hoy día sería un investigador, qué sé yo, no sé, más que investigador quizás sería antes solamente se los conocía como observador, hoy no sé, científico, quizás. Y Schopenhauer, él desarrolló, que es conocido, el dilema del erizo, que él vio que estos crustáceos en los días de sol estaban de forma uniforme repartidos en las piedras del mar. Pero cuando bajaba la temperatura o se nublaba, empezaban a tratar de juntarse. De la misma forma como nosotros buscamos calor humano cuando tenemos frío y nos ponemos ahí cerquita del otro, ¿no es verdad? Como a ellos les cuesta regular su temperatura. Se tratan de acercar. ¿Cuál es el dilema? Que tienen pinche, ¿no es verdad? Freud, y él fue el que lo hizo más conocido, en su libro Psicología de las Masas, Análisis del Yo, dice Schopenhauer es un genio. De la misma forma como se ve en estos, no sé, animales, crustáceos, también se ven en las personas. El mismo dilema. Cuando lamentablemente los abusos, el dolor, los daños, suceden en las relaciones de mayor cercanía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona llega y baja todas sus defensas, muestra su intimidad y es abusada. A esa persona después le es muy difícil, tiene como un bloqueo, una barrera
que no puede traspasarla. Entonces Freud trataba de borrar esos traumas. Pero esa es real. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto que es, al hacer visible algo íntimo, ya sea emocional, corporal, soy más vulnerable. Y esto lo tienen que entender los niños de quinto básico. Que la vulnerabilidad es producto, ¿no es verdad?, de la exposición de cercanía, ya sea emocional, física, a otros. Entonces, acá sí que aparece un conflicto. El conflicto que muchos adolescentes viven, que es producto del placer que les entregan los likes, los comentarios, los views. ¿Por qué? ¿Qué estoy hablando? Esto funciona así. Hay un neurotransmisor, nuestro cerebro tiene, ¿no es verdad?, neuronas que se conectan las unas con las otras. Ahora, el cómo se conectan, se funciona esto a través de los neurotransmisores. Y la presencia de ellos determina cómo vemos nosotros la sociedad, o lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces hay uno en particular que se llama dopamina, que está acá en el cerebro, el núcleo accumbens, como ustedes lo pueden ver acá. ¿Y qué es lo que hay? Que se activa con lo que es el circuito de recompensa, con la sensación de placer. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, vemos que alguien está consumiendo chocolate, y empieza a mirarlo, y a usted le encanta el Salernos, y empiezan a ver al otro, y ustedes empiezan a pensar en la satisfacción de ese placer, empiezan sus saliva, ¿no es verdad?, no a babear, pero empiezan a imaginarlo, y esa sensación se empieza a activar. Lo mismo pasa con el alcohol, con el cigarrillo, con todos los elementos, ¿no es verdad?, algunos con el sexo, que nos da placer. Bueno, con las redes sociales, desde el año 2016, se sabe que pasa algo igual. Acá está el núcleo accumbens, se está activando cuando te dieron comentarios, views, likes, me gusta. Entonces tú empezás a sentir ese placer, la sensación es impresionante. ¿Y por qué esto es un conflicto y qué tiene que ver con lo anterior? Porque cuando ustedes les preguntan, y los jóvenes saben perfectamente cuáles son los posteos que generan más likes, más comentarios, puede ser que les digan los animalitos tiernos, el gatito, el pingüino emperador, el perrito, los pollitos, pero en verdad ellos saben perfectamente que la intimidad, ya sea nuevamente en términos físicos o emocionales, es lo que más likes genera. Y eso es un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Por una parte nosotros aprendimos que mientras más intimidad yo muestro, más vulnerables son. Pero por otra, y ellos saben eso, que después los pueden destruir. Pero por otra parte, tienen esa sensación de placer por la atención del resto. Pero tienen que saber que mientras más se exponen, más vulnerables son. Entonces, con estos dos conceptos, de que la imagen se come la identidad o afecta la identidad, y que mientras más se exponen, más vulnerables son, podemos entender las dinámicas de ciberbullying con los tres actores. ¿Qué le pasa a una víctima de ciberbullying? Se quiebra, se rompe emocionalmente. Y ustedes sabrán cuáles son los casos más complejos, sobre todo los que hay suicidio. Aquellos que hay intimidad envuelta. Nuevamente, ya sea en su forma física, filtración, ¿no es verdad?, de video, o que exposición de pensamiento, de ideas más profundas, y que si a eso se acompaña al hacerlo público, ¿no es verdad?, se denigra a la persona, es mucho más complejo. ¿Cómo produce el quiebre? Y esto es importante que los jóvenes lo sepan. La literatura reconoce 4 quiebres. El primero es que la víctima se proyecta a sí mismo con la acción que lo denigra. Y se asusta, porque ahora va a pensar que todos lo ven así. Piensa que él es esa acción, o que ella es
es esa acción. Les quiero poner un ejemplo. Imagínense, yo soy profesor hace 16 años en la universidad y siempre he tratado de mantener una relación directa, cercana con mis estudiantes. Ahora, imaginémonos que yo me levanto un día enojado, con el pie izquierdo, como dicen, y adelante mío tengo a Juanito, y le pregunto, Juanito, cuéntame, resúmeme la clase pasada para poder empezar ahora, quiero activar conocimiento previo contigo. Y dice, no tengo idea, profe. Y digo, pero si viniste, yo acá te he visto, sí, pero es que no pongo atención porque encuentro que su curso no entrega nada. Está bien, digo yo, pero por respeto quizás podemos tener... Sí, lo que pasa es que yo usted también lo encuentro pésimo profesor y la verdad es que esto no me sirve para nada, encuentro que no tiene ningún aporte en mi carrera, profesionalmente me va a dar cero. Y empieza, yo le digo, pero oye, pero no, no, digo, no, pero ¿cómo puede ser? Entonces, ¿para qué estáis acá? ¿Para qué están pagando? ¿O están acá? ¿Estáis abusando de los recursos? Y le empiezo a mirar. Y no me doy cuenta. Y Francisca al lado está con el teléfono grabando. Sacaba la clase. Este momento de furia, los 2 minutos de furia que tuve. Llego a mi casa. Chuta, ¿sabes que la embarré? ¿Cómo le hablé así? ¿Cómo? ¿Sabes que levantar? Y veo, oh, tengo cientos de mensajes, miles de mensajes. Por eso la educación en Chile está como está. Mira, estos profesores, este debiese suicidarse. Oye, pero ¿cómo puede? Y yo digo, oh, 15, 16, 17, 20 años enseñando. Y en 2 minutos, ahora todos me van a ver así. El segundo quiebre es lo que se conoce como el efecto audiencia. Donde llego y la Marcela dice, Daniel es el peor profesor en la historia. La Francisca dice, es atroz que haya gente así. El Gonzalo dice, ya, va, funémoslo, vamos a la Católica para que lo echen. Y yo digo, es injusto. Marcelo no me conoce, Gonzalo no tiene idea de quién soy. La Francisca nunca me ha visto. ¿Por qué están hablando así de mí? El efecto audiencia que se llama aumenta el impacto. El tercer quiebre viene cuando imaginémonos que a mí me molestaban de chico, ¿ok? Me molestaban desde las 8 de la mañana cuando llegaba al colegio hasta las 5 o 4 de la tarde cuando me iba. Pero llegaba a mi casa y yo tenía 2 elementos que son centrales en mi bienestar. El tiempo, que lo regulaba, y un espacio donde me sentía seguro. Pero ahora llega, y son las 3 de la mañana, las 2 de la mañana. Estoy en mi casa y no para. De hecho, la literatura indica que una de las formas de reconocer cuando hay una víctima ciberbullying es que te llega un mensaje. Yo sí, estoy urgido. Pierdo eso. Entonces, si yo pierdo esos 2 elementos, el tiempo y espacio, como que me hago chiquitito. Y el cuarto quiebre, y esto es importante que pongan atención, es cuando llego y, chuta, ahora soy así, me crucificaron, esto es terrible, atroz, no tengo cómo. Lo peor, y llego y digo, y le empiezo, ay, la profesora o el papá, la mamá, ay, no te preocupes, si son mensajes. ¿Qué? Mensajes. Yo ya estoy frito. ¿Y tú me dices, son mensajes, no? Y ahí ya veo 0 respuesta. Acuérdense el ejemplo del psiquiatra. No son mensajitos. No son mensajes. Esa es la víctima. ¿Qué pasa con el victimario? Y es importante reconocer 2 tipos. Uno, el que yo llamo el simpático. No se da cuenta. No se da cuenta porque es muy difícil empatizar con una pantalla. Y muchos de los niños ya como que stiquean en vez de conversar. Y hay otros que los destruyen. Y le pone buena, jaja. Antes pasaba mucho con los emojis, ¿no es verdad? Con los emojis. Hoy día con los stickers. Y te dicen, te destruyen. Y eso es buena, en vez de decirlo. Entonces hay que enseñar a los niños alfabetización emocional. Oye, mira, está esta emoción, está acá, tú sentí esto, dilo.
reconócelo, verbalízalo. Explícalo al otro. El problema es que ni siquiera eso está muchas veces. Pero ya, eso hay que educarlo, sentarlo. Nosotros en Educom tenemos programas, ¿verdad?, que van en las edades correspondientes, este currículo de alfabetización digital. Está bien. Pero hay otro victimario que los estudios indican que por lo general son personas inseguras, con baja autoestima, que en su gran mayoría fueron víctimas de bullying, y que ven el mundo de forma negativa y tratan de bajar al resto para verse más. Y que, vigorizados con la pantalla, toman todo este tipo de acciones. Yo los conozco de memoria. A mí me destruyen súper seguido. ¿Qué haría falta para que suicidara a Daniel Halten? Solo por curiosidad pregunto. Si no supiera que efectivamente tiene competencia, le daría bajo cerrado el premio Saco Hueá del día del mes del año. Hoy el mantequillento culiado que se cree esto para mí, de tipo académico, la prueba científica, que el abonamiento, la raja, vende humo, trayectoria de cuarta, hereditario los padres que nos tocan, y a gente le gusta esto. Que yo trato de no hablar siempre de forma, pero creo que es importante leerlo. Saco de hueá, quizás no tenía tanto tiempo, pobre hueón. Yo veo a esta gente. Me gustaría hablar 4 ideas. Primero, que estas personas que destruyen tienen un enfoque negativo en la vida. Y eso es lo peor que te puede pasar. Porque si yo les pregunto a ustedes, profes, ¿qué es el amor? Lo vamos a hacer interactivo, todo lo que ustedes quieran. Dice, pueden haber 126 los participantes que hoy día estamos acá, respuestas distintas. Pero hay una que a mí me encanta, que dicen cuando el amor es ciego. Y dice, oye, estoy enamorado de la Fernanda. Fernanda, pero no viste que la Fernanda tiene... No. Oye, me gusta el Daniel. Pero el Daniel, ¿cómo no viste que tiene? No. ¿Por qué? Porque una forma de ver el amor, de entenderlo, es focalizarse en lo positivo del otro. Lo que a mí me da pena a esta gente, que por eso creo que no hay que tampoco cerrarlo, ponerlo en el ataúd, es que tiene un enfoque negativo en la vida y que le es muy difícil, o le va a ser muy difícil generar relaciones, vínculos. Porque ¿quién quiere estar con alguien que ve lo negativo todo el tiempo? Entonces, como respuesta, como ya... Entonces, es todo el tiempo es un círculo muy vicioso. Pero esta gente necesita como terapia, ayuda, que le enseñen a ver lo positivo. Y decirlo. Hay un ejemplo que a mí me fascina, que es de Lena Rustin. Yo era tartamudo de chico, necesitaba una, ¿cómo se llama? Persona fonoaudióloga. Y ella, no, ella es inglesa, nunca la vi, ha escrito un montón, pero me enamoré de su filosofía de vida. Ella, Lena Rustin, cambió la forma de hacer terapia. ¿Por qué? Ella veía 2 aspectos. Uno que era el tema físico del ejercicio, que te ponían acá un palito, como a mí yo no podía decir ni la CH ni la R, entonces te ponían así ejercicio. Pero había otro que no era físico. Cuando ella llegaba y decía, ¿usted quiere hacer terapia conmigo, señora? Señor, perfecto. Pero todos los días, cada integrante de la familia tiene que decir algo positivo del otro. ¿Por qué? Porque yo todavía me acuerdo cuando yo llegaba y empezaba a hablar y mi hermano me decían Sancito, porque no me decía la Sancho, Sancito me decía. Entonces, y yo empecé a hablar y era tartamudo, entonces oye mami, estamos en la mesa, no sé, pues ya traigamos el postre porque si esperamos a Daniel vamos a terminar mañana. Entonces, ¿qué es lo que hacía ella? Ella trataba de generar un ambiente positivo. Porque decía, tú puedes practicar todo lo que quieras y hacer todo el ejercicio, pero si no te atreves a hablar, chao. Nosotros, de hecho, seguimos el consejo al comienzo de la pandemia. Y era lindo porque todos los viernes en la cena, en la comida, un niño tenía que decir algo positivo al otro. Y de repente era miércoles y decía, papi, no sé, en otra comida, ¿yo puedo decir algo bonito a la Debbie que me hizo? Se contagia.
Es una cultura de reforzamiento positivo. Entonces, y tú decís, no, mira, yo no puedo verbalizarlo, no puedo hablar, me voy a quedar callado. No existe. Robin Dunbar explica en uno de sus libros en la Universidad de Oxford que la sociedad se fundamenta en el lenguaje. Por lo tanto, vamos a encontrar personas que hablan negativo y positivo. Y tenemos que saber que las personas que hablan negativo destruyen relaciones y los positivos construyen relaciones. Y esto es que finalmente, cuando nosotros de repente hacemos programa en colegio y mostramos lo que es la huella digital en cursos que hablan más de los demás, cuando le dijiste perra, cuando le dijiste que decía chuaco, cuando le dijiste que chúpalo, todas las cosas. Esa es la huella, porque todo queda. Y finalmente, todo lo que uno dice deja la huella. ¿Y cuál es la huella más importante que nosotros tenemos que hacerle entender a los jóvenes? Que hablar mal de los demás termina hablando mal de uno mismo. Porque hoy día, si tú quieres conseguir un trabajo, se fija en tus registros. Es impresionante. Entonces, hablar mal del resto destruye a tres. A la víctima, lamentablemente el victimario, también tenemos que preocuparnos de él, en un sentido de que cambie y modifique su forma. Pero ¿qué pasa con este tercer elemento, que es la audiencia? Con esto termino 7-8 minutos. Para empezar con esto les quiero hablar de Kitty Genovese. Ella, una mujer preciosa, en los 59, ahí en el 64, ella estaba a cargo de un bar, restaurante en Nueva York. Y ella salió como toda la noche, 3, 4 de la mañana, y no se dio cuenta que esa noche la seguía este señor, Winston Mosley, y él esperó que ella se estacionara en su, como vivía como en unos edificios, en unos departamentos, digamos, en un complejo de edificios, se estacionó ahí en el estacionamiento, se bajó y él la empezó a atacar, alguien gritó algo, él se fue, volvió a los 3 minutos, sabía que ella estaba herida y terminó ahí de matarla. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque el New York Times, el diario de Nueva York, a la semana siguiente hizo un reportaje en que entrevistó a 37 personas que vieron el asesinato y nos llamaron a la policía. Y ahí te muestran más o menos lo que yo un poco traté de explicar con palabras, y explicaron que, bueno, que era marzo, todavía hacía frío, la gente quizás tenía las ventanas cerradas, no escuchó, nadie vio, todo como... Pero la pregunta está, que carcomió a los psicólogos, sociólogos de la época. ¿Cómo puede ser que 37 personas vean un asesinato y nos llamen a la policía? Y acá los que tienen conocimiento de psicología sabrán que hay una teoría que se llama difusión de la responsabilidad, que dice básicamente que cuando una persona que está en un grupo y ve algo, esa responsabilidad se difumina, lo cual es terrible. ¿Por qué? Porque la víctima de esto es como esta agresividad pasiva. Dice, chuta, todos están viendo y nadie hace nada. Entonces te entregan explicaciones. Dice, mira, yo, cuando hay más personas, asumo que otro va a intervenir. Otro te dice, no, quizás hay alguien más preparado. Otro te dice, no, quizás no necesita mi ayuda. Pero la cuarta y más importante es que nosotros monitoreamos cómo reacciona el resto. Y en función de eso uno actúa. Entonces, por ejemplo, si estamos en un gimnasio y estamos dando esta actividad, y hay mucha gente y alguien se para ir al baño y se cae. Si es que apenas se cae, como que uno se para ir lo más probable es que todos salten. Pero si nadie hace nada, como que espera que, lo más probable es que nadie haga nada. Que en el fondo nosotros reaccionamos en función del monitoreo que hacemos. Lo interesante es cuando se rompe este patrón con un concepto que se llama empatía. Cuando llega alguien y dice, uy, yo me muero si me caigo y nadie me levanta, o está molestando y nadie hace nada, ahí se rompe. ¿Y cuál es nuestra visión? Y ahora sí les presento al penúltimo personaje de esta tarde. Todo esto está amparado siempre nosotros en investigación, en desarrollo de ideas, de conocimiento, que se fundamentan, ¿no, verdad?, en previos estudios. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es la siguiente. La tomamos a partir de Salomon Asch. Y él dice así. Muchos de ustedes quizás han escuchado de estos estudios en psicología social. A él sacó una ley o teoría de conformidad social, donde llegaba y estaba en un grupo como este, de 122 personas, justo así. Y llegaba y le decía que uno, por ejemplo, le decía, Juanita,
anda a buscarme el pizarrón a los estudiantes. Y llegaba y Juanita iba a buscar el pizarrón, o el borrador, o un plumón. Y le decía, mientras Juanita estaba afuera, le decía, joven, esto es un experimento. Yo acá ustedes ven que hay una línea que es la de control, que es la de la izquierda, y después hay otras 3, que son la A, la B y la C. Vamos a hacer como que estamos haciendo de enfermería que nos pidieron hacer un examen de visión. Pero les dijo, les quiero pedir que todos digan que la de control es la más alta. Y eso es lo que hacían. Entonces llegaba Juanita, volvía, ya decía, jóvenes, de enfermería nos pidieron hacer un control, entonces ahora, porque la visión es muy compleja, si nos forzamos la perdemos, ya. Decía, ¿cuál es más alta? ¿La de control o la A? Marcelo. La de control. Muy bien. La de control o la B, la de control. La de control o la C, la de control. Y como Juanita quedaba mirando. Ya, Carolina. La de control o la A, la de control. La de control o la B, la de control. La de control o la... Y Juanita, después de 20 o de 30, le tocaba a ella. Y en la mayoría de los casos, por la presión social, decían igual que la de control. Miren, una vez finalizado el experimento, los 123 alumnos voluntarios reconocieron que distinguían perfectamente que la línea era la correcta, pero que no lo habían dicho en voz alta por miedo a equivocarse, al ridículo de ser el elemento discordante del grupo. Pero ¿cuándo era la única vez que se rompía el patrón? Cuando después de esto, que es increíble cómo funcionaba, Salomon Asch hacía otra vez el experimento, pero ahora de los 120 ponía a uno que decía uno que decía la correcta. Y cuando había uno que decía la correcta, nadie no se equivocó, ninguno cedía a la presión. Esa es nuestra visión. Los datos indican que más de la mayoría de las veces, el 80% casi no se actúa en sí. Pero cuando se actúa, increíble esto, se para en más del 50% de los casos. Eso es lo que se conoce como audiencia activa. ¿Y qué es lo impresionante de esto? Que cuando nosotros le preguntamos en Chile a los jóvenes, oye, ¿qué es peor, el ciberbullying o el bullying, digamos presencial? El 48,6% dice que es igual. El 40% te dice es peor el ciberbullying que el bullying. Y el 11% te dice no, es peor el bullying que el ciberbullying. Es decir, el 89% te dicen que el ciberbullying es igual o peor que el bullying. Sin embargo, casi nunca actúan. Acá en rojo está cuando actúa en presencial y en azul en ciberbullying. Y eso es impresionante, porque si yo sé el daño, el impacto, ¿por qué no actúo? Eso hay que educarlo. Hay que educarlo. Dejen terminar con una idea y una historia. La idea es de un pueblo que se llama Denison, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Y a fines de los 40, comienzos de los 50, vivía en este pueblo un niño que se llamaba Chesley. Y a él lo educaron con sentido de moral, de trabajo. Y en el año 64 el papá hizo un ejercicio. Le trajo el diario, el de Kitty Genovese, de las 37 personas que vieron y no hicieron nada. Y le dijo, Chesley, ¿tú qué harías si es que pasa eso? Y a él lo impactó tanto esto. Le dijo, papá, yo prometo que nunca voy a dejar a alguien solo. Y él cuenta que esa promesa definió quién era. Y que siempre la quiso, y él estudió para ser piloto, pero nunca la pudo poner en la práctica. Hasta el año 2009, donde ahora Chesley, el capitán Sullenberg, despegó su vuelo US Airways en la ciudad de Nueva York. Y al minuto y medio que está en el aire, 2 bandadas de pájaros, nosotros sabemos que un pájaro no le hace nada a un avión, pero entraron justo en las turbinas, ¡pah!, las rompieron. Mayday, dice, ayuda, no tengo motores. Le dice, regrese. No, le dice, hay rascacielos, no voy a llegar. Bueno, ¿y qué va a hacer? Voy a aterrizar en el río. Y es impresionante, de hecho la película, no es verdad, se llama Milagro en Hudson, del vuelo que habla de este vuelo. Y bueno, fue increíble, nunca antes había un aterrizaje de esta forma, en el río. ¿Y por qué les cuento esta historia? ¿Qué tiene que ver? Porque si ustedes ven la película, van a ver cómo Tom Hanks, el que actúa, ¿no es verdad?, como Chesley, como el capitán Sully, el barco, el avión no es barco y se empezó a hundir. Y sin embargo, él le pidió al auxiliar, no 1, 2 veces,
la lista de cada uno de los pasajeros. Y él revisó 2 veces que no hubiera nadie en los asientos, atrapado, con discapacidad, nadie. Y el avión estaba hundiendo. Y él fue el último en salir. Porque cuando tenía 13, 14 años, desarrolló y generó un valor que nunca iba a dejar a alguien solo. Si nosotros logramos generar valores, obviamente va a seguir habiendo ciberbullying. Vamos a seguir manteniendo gente que habla negativo. Pero vamos a tener gente que se va a meter a defender. Vamos a tener una cultura de defensa. Y el avión finalmente se hundió. Pero la enseñanza es tremenda. Y quiero terminar con una historia. Cuando llevábamos 3 semanas en octavo, vi acá a mi niño en mi curso volviendo a casa mientras cargaba todos sus libros. Pensé, ¿por qué alguien traería todos sus libros el viernes? Pero no le presté mucha importancia. Justo en eso observé cómo otros niños venían y le botaban los libros. Sus lentes también volaron. Mi corazón se rompió. Fui corriendo a ayudarlo y lo vi agachado en el suelo buscando sus lentes, con una lágrima por la mejilla. Esos niños deberían estar en el zoológico, le comenté. Lo vi sonreír al verme. Me dijo gracias. Tomé la mitad de su libro y caminamos juntos. Resultó que vivíamos cerca. Le dije que nos viéramos el fin de semana, le presenté a mis amigos y todos nos caímos bien. El lunes lo vi de vuelta en la calle con todos sus libros. Le pregunté si quería sacar músculos arriba. Me dio la mitad para que lo ayudara. Durante los siguientes 4 años nos hicimos mejores amigos. Para la graduación, en octavo, un curso que es para pasar de octavo a, perdón, de cuarto medio a graduarse, le pedían a un alumno que hiciera el discurso. Le pidieron a él que hiciera el discurso. Se veía un poco nervioso el día de la grabación. Lo traté de animar. Era impresionante, lo vas a hacer muy bien. Se rió. Y esto fue lo que dijo. Desde un libro de psicología de colegio. La graduación es un momento para agradecer a aquellos que nos han ayudado durante todos estos años. Y yo estoy acá para contarles que ser amigo de alguien es el mejor regalo que una persona puede tener. Y después contó la historia cuando nos conocimos el fin de semana, que había planeado suicidarse ese fin de semana por la gran cantidad de bullying que le hacía. Que había sacado los libros de su escritorio y casillero para que su mamá no tuviera que ir a buscarlos después. Y ahí me miró y dijo nuevamente, gracias, me salvaste, porque un amigo nos puede salvar. Es tremendo cómo, obviamente acá hablamos principalmente de 2 cosas, 2 ideas. Cómo hemos normalizado el hablar lo negativo en el mundo online y después lo fácil que es caer en cielo. Nosotros tenemos la obligación de educar. Por una parte, explicar por qué es tan fácil hablar negativo, pero es decir, es terrible el impacto. No porque lo hemos normalizado está bien, y educar con el impacto que tiene. Pueden ocupar la forma que yo hice u otra. Tenemos actividades también. Y lo segundo es mostrar el impacto del ciberbullying. Explicar que es una dinámica, que hay víctimas, victimarios y audiencia. Y que probablemente no van a ser ni víctimas ni victimarios, pero todos somos audiencia. Todos. Y lo podemos parar. Está en nuestra capacidad, si desarrollamos valores, si entendemos las consecuencias y el impacto, en que haciéndolo de forma activa, más de la mitad de los casos los podemos frenar. Eso. Buenísimo. Así que, más o menos... Al menos yo, o sea, muy impactada por las historias reales que nos contaste, que a pesar de que algunas quizás no son tan recientes, son cada día más reales. Y tenemos varias preguntas en el chat, pero quizás partir con una que es, tú hablas de esta cultura y cómo las palabras pueden generar realidades y las palabras malas generan malas realidades.
Es como cuando uno hace explotar una almohada con plumas y estas plumas llegan muy lejos y después no tienes cómo rescatarlas. ¿De qué manera en esta sociedad que está súper tecnologizada, en que los jóvenes están dependientes a la tecnología y a los videojuegos, cómo podemos hacer este cambio de tuerca y revertir y qué estrategias concretas pueden usar los profesores con jóvenes de tercero y cuarto medio? A ver, en el fondo, nosotros tenemos, y esto es importante yo creo, desde una perspectiva súper práctica, como ya lo concreto, nosotros tenemos desarrollado lo que se llama nuestra función ejecutiva, que es un pensamiento más abstracto, donde somos capaces de ver las consecuencias que tienen nuestras acciones. En los jóvenes, eso no está tan presente. De hecho, muchas veces son mucho más impulsivos por una parte, pero también porque no ven las consecuencias que tienen sus acciones. Sobre todo en el mundo offline, que es mucho más difícil ver las consecuencias offline que tienen las acciones online. Entonces, nosotros tenemos la obligación de educarle y mostrarle qué pasa con cada elemento. Eso es, pero, o sea, lo principal. Primero. Segundo, el aterrizarlo, bajarlo, mostrar el caso, la sensación, ¿qué te pasó? ¿Qué te produjo? Esa es la única forma de hacer lo que se conoce como una alfabetización emocional, donde empiezan a reconocer emociones a través de la verbalización de ellas. Y empiezan a hacerse conscientes. Si muchas veces, como no lo hablan, no lo sienten, o digamos lo sienten, pero al no verbalizarlo, entonces, ¿qué es lo principal? Lo principal es decirles, jóvenes, todas las emociones son válidas. El sentir las emociones todas son válidas. Pero esto es muy importante. El reaccionar a esa emoción puede educarse. Por ejemplo, yo imagínense que fui al cine y estoy sentado en el asiento y de repente llega una persona y me da un pisotón. Yo no puedo controlar el dolor que siento en mi pie. Hay que tener una capacidad, un fakir, no se puede controlar, pero el resto de las personas normales no. Sin embargo, todos podemos escoger cómo reaccionamos frente a ese dolor. Algunos se pueden educar y en vez de pararse y pegarle un combo, le puede decir qué pasó, controlar, verbalizar. Ese es el punto. Todas las emociones son válidas, pero tenemos que educar frente a la reacción que tenemos frente a esa emoción. Buenísimo, muy bueno. Tenemos una pregunta también de Edith San Martín. ¿Cuál es la diferencia entre cómo me ven los demás y cómo creo que me ven los demás? ¿O no existe tal diferencia? No, nosotros, uno de los principios más básicos, nosotros siempre trabajamos la temática de la autoestima, ¿ya? Y el cómo uno se ve generalmente causa lo que se conoce en psicología una proyección sobre cómo creo que me ven los demás. Si hay una persona que tiene una baja autoestima, lo más probable es que piense que, por ejemplo, cuando están tres personas, tres compañeros, compañeras conversando y se están riendo, que se están riendo de uno. Déjenme poner un ejemplo súper claro y concreto. Imaginémonos que yo soy estudiante en tercero medio, salgo del recreo o entro a mi sala y yo entro y de repente se van tres compañeros. Son dos actos absolutamente distintos. Yo entré y la salida del otro. ¿Ya? Una persona con baja autoestima, lo más probable es que haga un nexo. Ellos están saliendo porque yo entré, no me quieren. Entonces, ¿cómo va a reaccionar? De forma negativa. ¿No es verdad? Entonces, por ejemplo, se están riendo de mí. Entonces yo ya parto con un elemento negativo. Eso hay que trabajar la autoestima. Es fundamental. Cuando yo tengo una baja autoestima, como explicamos en el caso de los victimarios, trato de bajar al resto para verme mal.
Y no hay nada peor que alguien que trata de bajar al resto para verse al otro lado. Dejen por un ejemplo. Es muy interesante. Yo tengo una hija de 3 años. Y mi hija de 3 años, generalmente, se para en el sillón y me dice, mira, papi, soy más alto que tú. Entonces, yo la otra vez me quedé pensando y dije, ¿por qué mi hija de 3 años tiene esta cosa de que se para en el sillón y que necesita decirme que soy más alto, que es más alto que yo? ¿Es más alta que yo? Pues me quedé pensando, porque ¿cómo ve ella el mundo? Ve así, chiquitito, y ve todo para arriba. Entonces ella necesita, en algún momento, decir, ¡hey! Ella tiene 3 años. El problema no son los que tienen 3 años, son los que tienen 15, 16, 17, 40, 60, que ven el mundo porque tienen una baja autoestima. Entonces necesitan decirle todo el rato a los demás que son más altos que ellos, que son más grandes, que son más fuertes, que tienen esto más. Bueno, buen El ejemplo. problema no es necesariamente el bullying. Esa es la consecuencia, es una sintomatología de una baja autoestima. Aquí Claudio González dice, el aprendizaje de la autoaceptación y validación como ser emocional ante los demás es un proceso que comienza con el consentirse ser auténtico sin importar los sesgos. ¿Cómo poder, como profesores, generar una cultura que se repita por actos y acciones positivas en la comunidad de los estudiantes? Ya, primero el ejemplo. Yo sé que todo, pero Halper no está diciendo nada ya, pero es obvio. ¿No es verdad? El ejemplo. Segundo, el lenguaje. Estamos hablando del lenguaje que crea realidades. Entonces, ¿cómo yo puedo impulsar a través del lenguaje ese tipo de relación y de vínculo donde efectivamente se producen esto? Entonces, la psicología positiva, por ejemplo, nos da muchas ideas. Pucha, es que hay tantas actividades que se hacen, pero en el fondo, la psicología positiva nos da un mundo de variantes para explicarnos cómo una persona puede interpretar de forma correcta situaciones sin necesariamente caer en la negatividad frente a lo que inclusive puede decir el otro. Y entre uno de los principales conceptos que a mí más me gusta es que yo nunca soy capaz de controlar o de regular lo que me pasa, pero sí soy responsable de cómo reacciono a eso. Y esa idea, trabajar esa idea de que es tan potente, es tan fuerte, de que uno es responsable de cómo reacciona. Es un ejemplo. Ah, bueno tu ejemplo. Oye, es que estamos llenos de preguntas y estamos súper pasados de la hora, entonces... Yo puedo, Marcela, o sea, vamos a mandar la presentación, eso ahí ustedes lo van a mandar a los inscritos. También les puedo, en el fondo, si es que hay alguno que quiera, de repente, voy a poner ahí Dani Halpern en Instagram, si es que ahí algunos que quieran ahí en el, ¿cómo se llama? Seguir como un poco la conversa. Sí, no, y la también... conversación sigue como para rato, porque en el fondo nos siguen preguntando sobre más estrategias, cómo trabajar en la sala de clase, pero nosotros no queremos abusar de Daniel, porque ya deben ser como la 1 de la mañana en Israel. Daniel lo está haciendo por nosotros desde Israel, y mañana se tiene que levantar y seguir trabajando y cuidar a sus 5 hijos. Sí, sí, pero entonces yo quiero, a ver, para ir cerrando en el fondo, yo creo que cómo se ataca el tema del ciberbullying, explicando las consecuencias. Primero, que sean capaces de visualizar. Segundo, nuestra visión al menos es una sintomatología de algo más profundo, en la mayoría de los casos, que se llama baja autoestima. Tercero, que no viene de la nada. No es que, sino que generalmente, por lo menos desde que hoy día nos hemos digitalizado, viene producto de que me acostumbré y normalicé el hablar mal de forma negativa, y es fundamental atacar el proceso. Se quedó sin... En otro momento, si quieres puedo decir. Sí, no, de todas maneras, yo creo que vamos a tener que seguir
con una segunda parte. Fernanda, no sé si tú querías decir algunas palabras de despedida. Bueno, pedirles que respondan la encuesta, porque es la forma que tenemos nosotros de seguir mejorando y entregarnos mejores tipos de seminarios y encuentros digitales. Fernanda. Sí, no, yo muy agradecida con toda la información. Yo sé que es algo súper latente, que ha aparecido cada vez más y cada vez es algo que algunos recuerdan que de años anteriores, cuando uno era más chico, es como, chuta, esto no existía, pero efectivamente va asociado a esto. Pero yo creo que me quedo un poco con el aprendizaje del adulto que transmite todo hacia los más pequeños desde la temprana edad para poder evitar la propagación de esto y poder involucrarse y ser parte de esto, no esperar que un tercero lo haga, sino que cuando yo lo vea, no solamente en estos ámbitos, sino que en ámbitos en generales, de poder tender la mano a alguien que lo necesita, poder hacerlo y ser partícipe de estos cambios. Así que yo creo que quedan nosotros, quienes estamos acá asistentes, que trabajamos con chicos en distintos niveles educacionales, así que me quedo como con esa reflexión. Muchas gracias, gracias a nombre del grupo. Dale, aparte, Marcela, una cosa más, que nosotros en educomlab.com tenemos digamos, el currículo de alfabetización digital. Los cursos de quinto y sexto son de ciberbullying, pero hay actividades de ejemplo, con los videos, con todo. Por lo tanto, si es que hay algún profesor, digamos, que estas actividades son gratuitas, no estoy vendiendo nada, entonces, y se quedó como con alguna de estas que cree que la puede aplicar, la quiere aplicar, vaya ahí a educomlab.com, puse ahí la web, y ponga el currículo de alfabetización digital, y nada, pues y ahí de forma gratuita va a poder sacar eso, así que eso. Eso. Bueno, muchas gracias Fernanda, muchas gracias a DuoQC, gracias Daniel por darnos esta interesante charla, súper entretenida y muy actual, con harta estrategia para trabajar en la sala de clase, bueno, y no solo en la sala de clase, sino que en la vida diaria, como decía la Fernanda, como adultos y también como niños, porque como decía, esto es una acción buena, o sea, una acción mala, una palabra mala tiene mucho más efecto que las palabras buenas, así que vamos por las palabras buenas. Y por ejemplo, como el piloto que contó a todas las personas del avión antes de bajarse él. No, muy bonita la historia, la charla, y bueno, hasta una próxima oportunidad. No se olviden de responder la encuesta para poder seguir mejorando. Gracias a todos y nos vemos. Adiós Daniel, suerte. Ven a ver. Chao, que vaya muy bien, muchas gracias.